aperta a tutti quanti. Viva la libertà! Siamo grati a tanti segni di generosità, è aperto a tutti. Siamo grati quanti a tanti segni di generosità. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Después de ver a Miquel, a Xavier y tú, pasamos como preguntas, no va a ver, porque no nos las va a responder. Pasamos a darle entrada a María del Mar Larraza. Mientras se sitúa, hacemos su presentación. Profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, directora de la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca. Su investigación se centra en la historia contemporánea de Navarra y aspectos diversos de la realidad política vasca. Autora de Aprendiendo a ser ciudadano, retrato sociopolítico de Pamplona, coordinadora de un libro colectivo, La Gamazada, y del proyecto editorial Las calles de Pamplona y de otras muchas cosas que no vamos a seguir enumerando. Ha participado en varios estudios con la UPV, de simbología vasca y de otros muchos. Hoy nos hablará de miradas sobre la conquista en la época de la Gamazada. Gracias, Andreos. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme a estas jornadas internacionales y muchas gracias a ustedes por su presencia aquí entre nosotros. Bien, sin más preámbulos, se me ha pedido que voy a seguir un orden cronológico y voy a hablar de lo que reza el título de esta charla acerca de las miradas sobre la conquista en tiempos de la Gamazada. Yo no creo que haga falta desarrollar aquí qué se conoce como Gamazada, aunque yo sí que voy a dar unas pinceladas para contextualizar el objeto de estas líneas, ¿no? Se ha escrito que la Gamazada es un momento fuerte de la historia de Navarra y, como todos sabemos, se conoce con tal nombre a el movimiento fuerista originado en Navarra a raíz del rechazo de un artículo de la Ley de Presupuestos del año 1893-94, elaborada por el ministro de Hacienda, Germán Namazo, por el cual, por este artículo, se pretendía aplicar a Navarra los impuestos indirectos de los que estaba exenta desde la ley de 1841, es decir, se pretendía acabar con su peculiaridad fiscal. Bien, la noticia de este artículo se conoció gracias al periódico carlista, entonces La Lealtad Navarra, y una vez conocida aquí, el 10 de mayo de 1893, la Diputación inmediatamente manifestó su desacuerdo ante las Cortes de Madrid y le siguieron el Ayuntamiento de Pamplona y otros muchísimos ayuntamientos, al tiempo que los diputados navarros en Madrid iniciaban conversaciones con el propio Gamazo y con el presidente del Consejo de Ministros, Sagasta. Pero el fracaso, ¿no?, de esas iniciales negociaciones llevó, digamos, a tomar la iniciativa y desarrollar una serie de actos de reafirmación foral. Bueno, pues va a ser a través de esos actos cuando se hace realidad una intensa experiencia colectiva de defensa de los fueros, ¿no? Bueno, telegráficamente los voy a contar. En un primer momento, a modo de ensayo, ¿no?, se desarrollan varias manifestaciones en las distintas cabezas de Merindad y en algunos otros sitios el 28 de mayo. Y es el éxito de estas primeras manifestaciones lo que lleva a pensar
en una magna manifestación, así se llama, convocada por la Diputación para el domingo 4 de junio de 1893. Bueno, es muy importante retener el dato de que es la Diputación desde este mismo momento la que dirige, la que lidera todo el movimiento de protesta al que da el carácter que quiere que tenga. Ese movimiento de protesta está centrado en la defensa a ultranza de la ley de 1841. Y esa defensa tiene que ser, digamos, o tiene que tener un carácter legal, tiene que tener un carácter unitario y tiene que tener un carácter apolítico. El lema de aquellos días fue paz y fueros. Pero no es ajeno a ello el hecho de que la mayor parte de los miembros de esa diputación que lo dirige todo, pues pertenecen a la familia liberal. Bien, todos sabemos también que unos poquitos días antes de que tenga lugar esa magna manifestación, el sargento López Zabarelli, que estaba destinado en el fuerte Santa Isabel de Romanos, se echa al monte. Se echa al monte con 3 soldados y 4 civiles al grito de "vivan los fueros". Y desbarata así toda la estrategia legalista, apolítica y pacífica que había diseñado la Diputación. Por eso será inmediatamente desarticulada. Pero también es cierto que este pequeño levantamiento de 7 hombres ha interpelado mucho a los historiadores y se ha dejado como hipótesis abierta la idea de que quizá este pequeño movimiento fuera expresión de un fuerismo popular diferente, cuando no radicalmente opuesto al fuerismo oficial de la Diputación. Da igual. No vamos a entrar en eso, lo que sí sabemos es que en el último momento llegó el visto bueno del gobernador civil y se celebró esa manifestación, la del 4 de junio. Bueno, leer la prensa de la época es contagiarse un poco del entusiasmo con el que fueron relatados los hechos casi en un tono apoteósico. Es verdad que todos coinciden en decir que unos 20.000 navarros se congregaron ese día en Pamplona, que recorrieron las calles de la Recoleta ciudad al grito de "vivan los fueros, paz y fueros", es decir, con la cordura, la legalidad, la unanimidad que quería la Diputación. Este es quizá el momento más fuerte o más importante por lo que supuso de interiorización de la defensa de los fueros por parte de una mayoría de navarros. Porque además demuestra el carácter aglutinante de los fueros, que fueron capaces de unir a navarros de muy distinta ideología y de muy distinta condición en la defensa de 1841, y también es un acto que prueba el potencial movilizador que tienen los fueros. Bien, en el calor del éxito de aquella manifestación, se decide realizar otras muchas iniciativas que todos conocemos. La composición de un himno a los fueros, la recogida de más de 108.000 firmas dirigidas a la reina de gente para que intercediera por Navarra, o la erección del mismo monumento a los fueros. Mientras todo esto ocurría en Navarra y el sentimiento foral recorría todos los sitios de la geografía, los diputados navarros en Madrid defendieron la postura de Navarra y criticaron aquel artículo que, pasó a ser del 17 al 35. Esto fue en la sesión de Cortes de los días 21 y 22 de junio. Yo no voy a contar aquí cuáles fueron sus discursos, pero sí que voy a decir que todos, y los había conservadores, liberales, un integrista, entonces campeón, aunque luego derivaría hacia el nacionalismo vasco, y entre los carlistas Vázquez y Meyer, que era una personalidad a nivel nacional. Bueno, sus discursos resaltaron o se movieron en torno a un triple eje. Primero, demostrar que ese artículo era ante todo ilegal, porque conculcaba la ley de 1841 que, a pesar de las interpretaciones, era considerado como buena parte de la élite como un pacto. Y un pacto es siempre un compromiso que es inmodificable si no es por acuerdo de ambas partes. Primero, que era ilegal el artículo. Segundo, que la protesta de Navarra no significaba que Navarra pagara menos que el resto de las provincias a pesar de disfrutar de esa singularidad fiscal. Y tercero, que también era un error considerarla una tierra levantista, porque existía el prejuicio de que aquí la gente se tiraba a la calle o se tiraba al monte. Estos fueron un poquito
Bueno, esos discursos tampoco sirvieron y la ley, el proyecto de ley de presupuestos fue apoyado por 99 votos contra 8, los de los 7 diputados navarros en Madrid y el del carlista Llorens por Valencia. Bien, pero ¿qué ocurre? Que nada más aprobarse en Madrid este proyecto se clausuran las Cortes por ser verano y la convocatoria mediante Real Orden del Gobierno a la Diputación de Navarra para que aplicara ese artículo aprobado por las Cortes no se haría hasta finales de enero de 1894, que es cuando, como si dijéramos, empieza una segunda fase de la gamazada. Aquí el protagonismo debería ser de los diputados forales que van a Madrid para decir que no van a negociar, porque eso desmentiría, ¿no?, el juramento que han hecho de defender la ley del 41, porque así se lo han dicho los navarros de forma clara. Entonces, esta segunda fase, si cabe, tuvo mayor eco que la primera por este periplo fuera de las tierras navarras. En Madrid, prácticamente toda la prensa, no es un periódico que luego quedó vetado en Navarra y en Imparcial, prácticamente toda la prensa admiró el reto que suponía que aquella pequeña comisión de una provincia retara nada más y menos que al poder omnímodo del gobierno de la nación. Y consideraron que la actitud navarra era regeneracionista contra aquella política de caciquismo y encasillado de finales de siglo. Bien, los diputados forales regresaron y fueron recibidos en enormes multitudes. Lo hicieron en tren y fueron, como digo, recibidos en todas las paradas de la estación. Conocemos que la Diputación recibió miles de adhesiones, bueno, miles, no, es una manera de hablar, muchísimas adhesiones de muchos centros regionalistas del País Vasco, de Cataluña, y sabemos también que en medio de esa apoteosis de navarros recibiendo la Diputación estaba en Castejón una pequeña representación de los vizcaínos encabezada por los hermanos Arana, que habían confeccionado para la ocasión una bandera sobre la que estaba la inscripción en euskera: Dios y leyes viejas, Vizcaya, Braza, Navarra. Bien, como quiera que sea, los diputados regresaron y entonces inició un tiempo de calma tensa, porque ellos habían dicho que no iban a negociar. Sin embargo, no tuvo lugar la aplicación del artículo. Tuvo que ver con consideraciones sobre todo de alta política. Gamazo cesó al poco tiempo en el gabinete por problemas internos e introdujo economías en todos los demás gabinetes y al final acabó siendo destituido, y su sucesor, Almosadado, tampoco aplicó el artículo. Empezó la guerra de Cuba y otras consideraciones que no digo de alta política apartaron el asunto, y ya no se volvería a tocar el régimen fiscal navarro hasta los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Bien, toda la intensa emoción de aquellos días fue un auténtico revulsivo de una conciencia de identidad en torno a los pueblos. Y lo que yo vengo a contar aquí es que no solamente fueron importantes los hechos, sino también los discursos y las construcciones históricas que las élites políticas y culturales de entonces elaboraron para dar sentido a su propio tiempo. Entonces, lógicamente, en estos discursos el recurso a la historia fue esencial, porque no de otra manera se podía explicar la legitimidad de los pueblos. Y en esa evocación al pasado hubo dos momentos fuertes o calientes, el propio de la conquista e incorporación de Navarra a Castilla, y también el momento de 1841, que es justamente la ley que ahora se trata de convocar. Bien, como tenemos un tiempo muy reducido, voy a ir un poquito a lo esencial, ¿no? ¿Qué dijeron los 7 diputados navarros en Cortes en Madrid? Voy a comentar lo que tienen en común y alguna pequeña diferencia. Cuando ellos evocan la historia, no entran tanto a las consideraciones de si la conquista era justa o injusta, sino que todos ponen el acento en la maldad, en las artes ruines y malévolas de Fernando el Católico. Pero para decir acto seguido que, sin embargo, este rey, juró los pueblos y permitió que la incorporación, esto es lo que dicen los discursos, y
permitió la incorporación de Navarra a Castilla, conservando su condición de reino de por sí, que es una expresión extraña, pero que es así, reino de por sí, y también haciendo que aquella incorporación fuera equiprincipal. Viviendo en el tiempo, cuando llegó la ley del año 1841, todos también consideran que en aquel momento Navarra hizo un sacrificio extraordinario. Renunció a ser reino, pasó a ser provincia, perdió buena parte de sus instituciones, conservó apenas un testimonio de fiscalidad singular, pero consideran en 1893 que sí hubo un pacto político que precedió a aquella ley. Un pacto entre una diputación, realmente una diputación novedosa, y el gobierno de la nación. Y por lo tanto, entienden que esa ley no puede ser conculcada, como he dicho antes, si no es por acuerdo de ambas partes. A ver, no todos dijeron lo mismo. A la hora de hablar de la ley del año 1841, para los conservadores y liberales, es decir, para las dos familias liberales, 1841 es un pacto definitivo. Es la última palabra en cuestión de fueros. Mientras que para el propio Campión o los carlistas se trata de un contrafuero, inválido, pero, digamos, legitimado por el consentimiento de los navarros a lo largo del tiempo. Hay una tercera postura, aparte del pacto de contrafuero, que es la que tiene el Gobierno de Madrid y una mayoría de la Cámara. Esto es una ley ordinaria más. En un Estado de Derecho no existen ni leyes pactadas ni nada parecido, y las Cortes de la Nación, que son aquellas que retienen la soberanía de todo el pueblo, son las únicas capaces de revocar. Bueno, esto es un poquito lo que se discute entonces. Bien, viendo un poco lo que tienen en común, uno se puede preguntar acerca de cuál es el relato acerca de los hechos de 1512 y 1841 que estaba presente y del que se hacen eco estos hombres. Y para eso me tengo que referir a una personalidad que es a de Yanguas y Miranda. Es el relato de Yanguas y Miranda, forjado precisamente en los años centrales del siglo XIX, el que de alguna manera se impone a otros relatos. Bien, ese todo es conocido, José Yanguas y Miranda fue archivero, cronista de la Diputación y después secretario de la Diputación. Se le considera el inductor intelectual de la ley del año 1841 y es aquí el más preclaro representante del liberalismo doctrinario. ¿Cómo ven las cosas Yanguas, ¿no? Yanguas, como todos los liberales que acaban de triunfar y que han desterrado la monarquía absoluta en España, tiene una filosofía política que descansa en la consideración de que el hombre es el centro del universo, que el hombre es un ser libre, racional, sujeto de derechos y por lo tanto soberano. Soberano es aquel que es libre y dueño de sí mismo y puede decidir su futuro. Y que la nación, que es la comunidad de individuos soberanos, es el resultado de la voluntad de esos individuos y no el resultado del viejo derecho. Para Yanguas, los fueros se interpretan como viejas libertades, han tenido un papel fundamental. Los fueros han impedido que Navarra, digamos, perezca en su ser y han sido un valladar contra varios siglos de monarquía absoluta. Pero lo que dice él, una vez que el régimen liberal, que precisamente se basa en la defensa de las libertades, ha triunfado frente al absolutismo, ya no tiene mayor sentido una permanencia intacta de los fueros. Hay que rescatar de los fueros la parte sana, aquella que es capaz de acomodarse al nuevo régimen político que traen los tiempos liberales, que es la monarquía no absolutista, sino la constitucional liberal. Por eso él es el inductor del arreglo foral de 1841 y para él los fueros han pasado a ser una especie de reliquia del pasado, objeto del estudio de los especialistas. Bien, cuando Yanguas en sus escritos se refiere a los sucesos del año 1512, no elude la desolación, el horror o los crímenes cometidos entonces. Pero, y desde luego, entiende que la conquista fue injusta. Y además
carga las cintas, o empieza a cargar las cintas contra, voy a ver si tengo aquí el texto, bueno, carga las cintas también contra Fernando el Católico, pero él considera que lo que vino después fue beneficioso para Navarra, la incorporación, porque Fernando el Católico y sus sucesores reconocieron los fueros y, como dijeron, como hemos dicho aquí, permitieron que Navarra siguiera siendo un reino de por sí, que disfrutara de sus leyes, de su jurisdicción, de su territorio. Entonces, más dice, los navarros poco a poco se van haciendo españoles sin dejar de ser navarros, y de alguna manera van perdiendo esos ánimos o ese deseo de recuperar su independencia, su vieja independencia. Bien. Es esta la idea que se tiene sobre la conquista y sobre la ley del año 1841 cuando llega la Gamarza. Pues sí y no. Para cuando llega la Gamarza, sobre ese relato sobre el que, que se acepta en líneas generales, sí que se han introducido matices importantes. Y son los matices que ha introducido una nueva, o que está introduciendo una nueva élite intelectual, que son los euskaros. La Asociación Euskara nace, como sabemos, en 1877, después de que tras la derrota de la guerra carlista sean abolidos los fueros de las Vascongadas. Y eso verdaderamente provoque un trauma en la élite política e intelectual del País Vasco y de Navarra. Esta asociación euskara tuvo entre sus miembros muchos que se dedicaron a cultivar los estudios históricos. Y de hecho, ellos son los auténticos protagonistas de una nueva mirada sobre la historia de Navarra. Bueno, yo lo que voy a decir ahora no es mío, es un historiador de Juan María Sánchez Prieto, creo que me parece adecuado. Él dice, los euskaros no son tanto unos prenacionalistas como unos navarristas con B. Son gentes que en su manera de concebir a Navarra hablan siempre de las raíces vascas de Navarra y de las raíces navarras de Vasconia. Y no se oponen a España, no son independentistas, sino a un modelo de España centralista, uniformizador, que podría ser el de Cánovas del Castillo. Bien. De alguna manera, lo que van a escribir los euskaros en los años en los que estuvieron en el Candelero va a conformar todo un universo histórico. Y los diputados en Cortes en Madrid, de alguna manera, participan de ese universo, ¿no? Bueno, tenemos uno de esos euskaros, en aquel momento con apellido integrista desde el punto de vista político, que es Campión, estaba en las Cortes. Y en esas sesiones del año 1893 vino a decir lo siguiente, que nos ayuda a ver cuáles son esos matices que introducen los euskaros sobre un relato más o menos canonizado en ese siglo XIX. Bueno, yo creo que la idea más importante es que cargan profundamente las tintas contra Fernando el Católico. Dice Campión, no era Fernando el Católico el artífice consciente de la unidad nacional que suelen pintarnos los unitaristas modernos. Era ambicioso, nunca fue más completa la personificación del príncipe de Maquiavelo. La ocupación del reino, sigue diciendo, fue viciosa e injusta en su origen, mas los medios usados para asegurar la retención se ajustaron a las exigencias del derecho. Es decir, injusta la conquista, pero luego, abrió posibilidades en Navarra. Dijo, Navarra quedó unida a Castilla por el lazo común de la persona del príncipe. Continuó siendo, a pesar de la incorporación y según la terminología foral, reino de por sí, distinto en territorio, jurisdicción y leyes, y fue su unión ecoprincipal. Pensar, señores diputados, dijo Campión, que no hubo, ni hay, ni habrá soberanía en el mundo capaz de modificar o destruir válida y legítimamente un Estado semejante a este. Cuando llega la ley del año 1841, es el que dice que fue foralmente nula porque no intervinieron en ella las Cortes de Navarra con el rey, aunque también apostillaba que el consentimiento de los navarros y su adaptación al nuevo estado de cosas la habían legitimado. Bien, Arturo Campión, por lo tanto, resalta el carácter vascón del reino de Navarra. Carga tintas contra Fernando el Católico,
Sin embargo, considera o resalta que Navarra mantuvo esa condición y que eso es algo, digamos, que la hace totalmente distinta de otros territorios y que ahora la ley del año 1841 también la considera un pacto. También la considera un pacto. No en un principio porque foralmente no es válida, pero sí ha sido revalidada con el tiempo. Bien, no todo el mundo pensaba así. Dentro de las propias filas del Partido Integrista, el que fuera jefe del partido a nivel nacional, Ramón Nocedal, vino al año siguiente a Pamplona, dio una charla en la Asociación Integrista y criticó este discurso de campeón y dijo que el momento de la conquista no fue nefasto. Lo que dice Ramón Nocedal es: ni fue guerra ni conquista, pues no hubo resistencia sino simpatía. El rey católico no quería ofender a Navarra ni quitarle su nacionalidad ni sus leyes, sino pura y simplemente, con razón o sin razón, cambiar su dinastía, que los navarros lo entendieron así. Es decir, aunque de alguna manera la visión de las cosas estaba impregnada por el sentir de los éuskaros, también había personas que por supuesto consideraban que la unidad había sido perfectamente legítima y perfectamente beneficiosa y no eran renuentes. Pero bueno, yo me voy a detener, para terminar, en el intelectual de todos que, digamos, que más protagonismo tuvo durante la Gamarra, que también era un euskalo y que también era cronista y archivero de la Diputación y que no es otro que Hermilio de Olóriz. Hermilio de Olóriz llegó a escribir en la prensa viva Gamazo, porque entendió que Gamazo, al intentar conculcar la ley de 1841, había despertado a Navarra del adormecimiento, del ídolo de barro de la política nacional que no hacía más que dividir a los vascos y a los navarros entre liberales y carlistas. Lo que había hecho Navarro era unir a todos en la defensa de los fueros. Hermilio de Olóriz tuvo un protagonismo, como digo, extraordinario en ese año de 1893 porque escribió una de las 3 crónicas que se escribieron en torno a los hechos. Pero tenía ya un ideario de tiempo atrás y yo me voy a referir a algunas de sus declaraciones en publicaciones de años atrás. En 1880 publicó Fundamento y Defensa de los Fueros. Bueno, es un tiempo de pesimismo. Acaban de perderse los fueros de las Vascongadas y él escribe desde ese punto de vista. Y entonces dice, ¿no? Odiamos la memoria de don Fernando porque sus planes maquiavélicos se basaron siempre en la felonía y condujeron al abismo a nuestros reyes cegados por su leal honradez. Pero aunque esto ya lo había dicho Yampas y lo habían dicho otros muchos, o había empezado a criticarse la figura de Fernando el Católico, hay una novedad que introduce Hermilio de Olóriz, porque para él lo que vino después ya no fue beneficioso para Navarra. Rompe con toda esa trayectoria. Él dirá: desde la anexión, Navarra tuvo que emplear sus fuerzas no en engrandecerse mejorando la vida de sus hijos, sino en salvar los fueros atacados rudamente por la ambición y por la envidia. Bien. En la crónica de que escribe del año 1894 por encargo de la Diputación, que es de las 3 quizá la más reconocida, él llega a decir que si los navarros del año 1512, que consintieron en pasarse a llamar españoles, que consintieron en ser incorporados y en perder su independencia, si esos navarros hubieran conocido que la tierra a la que iban a incorporarse posteriormente les iba a quitar sus cortes, les iba a trasladar sus aduanas, les iba a imponer impuestos a los que no estaban obligados, les iba a retirar su idioma, si esos navarros hubieran sabido todo eso, dice él, nunca hubieran pactado, nunca hubieran negociado. Con esa crónica de 1894 también se publicó una cartilla foral que él había elaborado en formato de pregunta-respuesta dedicada a los jóvenes para que aprendieran de los fueros, ¿no? Entonces, en esa cartilla reforzaba lo que decía en la misma crónica. La cartilla empezaba así. No me pierdo, ¿eh? ¿Navarra formó siempre parte de la nación española? Y la respuesta era no. Entonces, en su crónica, Hermilio de Olóriz, que critica a Fernando el Católico, que no ve positiva la incorporación, en su crónica llega a decir que si el gobierno conculca la ley del año 1841, que era un pacto, Navarra dará por rescindida esa ley
y estará perfectamente legitimada para volver al estado anterior que tenía desde 1512. Bien, aunque acto seguido, después de más o menos retar y decir que Navarra está legitimada para volver a 1512, acto seguido dice que sin embargo, había que procurar siquiera, ya que la ley de 1841 existía y que era un pacto, que había que procurar que subsistiera. El Herminio de Olóriz de la crónica 1892 o 94 no es el mismo que escribiera en 1880 Fundamento de los Pueblos. Ahora es un hombre optimista, está entusiasmado por la reacción que tienen los navarros y además es moderado porque está escribiendo, digamos, como cronista de la liberación. Bueno, se ha dicho que en esto Olóriz no fue especialmente avanzado, que hubo otros que retaron muchísimo más. De hecho, en las mismas Cortes, un diputado liberal que era Los Arcos, en un momento de su discurso, llega a decir o propone hipotéticamente volverse a antes de 1512. Entonces, ¿qué tiene de novedoso Herminio de Olóriz? Y sigo en este caso lo que han escrito tanto José Luis Nieva, que es el gran conocedor de esta figura, el propio Santillone o el citado Juan Mari Sánchez Prieto. Lo que tiene de novedoso Olóriz es que interpreta la historia de Navarra en clave de oposición de naciones, en clave de oposición de centralismo y descentralización. Y eso es hablar un lenguaje contemporáneo. Desde su perspectiva, los fueros que con llamas casi habían quedado en un reflejo del pasado, inmediatamente pasan a ser una expresión de esas naciones. Y lo que hace es hacerlos inteligibles en clave de la política contemporánea. Porque el siglo XIX es el siglo del liberalismo, de la nación y de la historia como legitimadora de la nación. ¿Cómo interpretar las palabras de Olóriz? Dice Santiago Leoné, no es todavía un nacionalista vasco, aunque derivó hacia el nacionalismo vasco. No lo es porque todavía no reivindica la soberanía nacional. Él está hablando de naciones, pero no está reivindicando todavía la independencia de Navarra. Todavía pide que subsista la ley del año 1841 y cree en ese pacto de 1841. Pero tampoco es un navarrista, obviamente. Habla de la hermandad vasco-navarra, habla de la lucha entre la raza latina y la raza euskalduna. Es un fuerista radical a secas. Pero su discurso, un discurso que interpreta todo el pasado en clave presentista y contemporánea, es el que permitirá las dos lecturas que a partir de entonces van a surgir de esos hechos. Verdaderamente lo que yo hablaba aquí de la avanzada, el acontecimiento que expresa mejor esa dualidad en las miradas contemporáneas sobre 1512-1521 vendría un poco después. Sería la polémica de Mayur en 1921 que enfrentó a los nacionalistas vascos. Tres palabras para terminar sobre la avanzada. La avanzada nos ha dejado un legado con muchos matices. Por un lado, realidad, el ideal purista de todos unidos bajo los fueros. Y además, supuso el momento de socialización de los pueblos. Los pueblos dejaron de ser algo propio de las élites, fueron interiorizados, pasaron a ser una vivencia experiencial para muchísimos navarros, ¿no? Calaron en la conciencia, se pusieron las bases para una comunidad cuyo elemento de conciencia común fuera precisamente la defensa de los pueblos. Pero también es cierto que la avanzada reforzó mucho la idea de pacto y reforzó la propia ley de 1841, que era la que estaba siendo puesta en cuestión, y asimismo también supuso un auténtico aldabonazo para los diputados forales. Los diputados forales salieron de aquel episodio como los auténticos y genuinos representantes de los navarros. Bueno, y aquí sí, aunque me he pasado un poquito, muchas gracias. Sí, que no sea muy largo. Es que se ha pasado ya el tiempo. Me parece que esa adhesión colectiva generalizada de los navarros en ese momento hacia la ley paccionada no se corresponde exactamente
promulgación de esa ley, sino que era más que nada resultado de la situación de coyuntura. Lo que había que defender en aquel momento era simplemente la fiscalidad de Navarra, que aquello no se tocase en un sentido negativo, porque era el único camino que ofrecía entonces la política española. De hecho, nunca fue generalizada la aceptación de la ley paccionada, no se vio como solución hasta a partir de 1841. La frustración fue muy generalizada. Por ejemplo, ese organismo que hay del ¿cómo se llama? El campesino navarro. El aldeano navarro se opone radicalmente y la muestra de ese rechazo aparece también en los inspiradores de la ley del 41, como son, pues, por ejemplo, Yanguas y Larregui. Los dos tienen una crítica pero muy cuestionable cuando hablan de los pueblos. Y el propio Yanguas ha sido, y lo reconoce él, el auténtico valedor de los pueblos sobre cualquier otra opción hasta 1837. De hecho, en 1833, a la hora en que moría este señor Fernando VII, él estaba como enviado especialísimo de la propia Diputación del Reino en Madrid negociando que se echasen atrás todas las cédulas reales que ya desmontaban el fuero según la Diputación del Reino, sin esperar a 1841. Ya lo decían, la ley esa que establece que la Real Cédula, que establece que todas las reales cédulas que vengan ahora serán sin sobrecarta aprobadas, esa ley ya destruye totalmente el fuero. De hecho, ya en tiempos de Fernando, en los últimos años de Fernando VII, incluso se habían logrado quitar paralizar algunas instituciones. Y Yanguas y Miranda fue el encargado de defender a tope, precisamente, que por encargo de Diputación, que esas leyes y las células se quitasen. El cambio de Yanguas y Miranda, cuando viene, se ve ya en la Diputación de 1837, que es el que parece que se opone de una manera muy clara a una oferta que parece que está dispuesto a hacer el gobierno español de que se restauren los fueros. Estamos en 1937. Y Yanguas y Miranda, bueno, él es el secretario, pero ya sabemos, yo creo que es el inspirador. La Diputación rechaza aquella opción. Es entonces cuando Yanguas y Miranda, que ha hecho la contrajerigonza en 1820 y tantos, y que en realidad no es más que una recopilación de sus planteamientos, cuando haga el estudio crítico de los fueros, ya como es consciente de que ha sido el adalid más que ninguno en ese momento histórico de la defensa de los fueros, quiere en alguna medida, como se suele decir, ponerse la venda antes de la herida. Y después, de que hay toda su crítica muy cuestionable, termina diciendo, o casi al final va diciendo, ya se dirá de mí que he sido defensor de otra cosa, de los fueros, hasta ahora en su estado actual. Él entonces es consciente de su fallo y trata de justificar su postura. Y lo llamativo de todo esto, sobre todo cuando se alude a que en alguna medida los navarros terminan por decir, a fin de cuentas, Fernando el Católico dejó al reino que subsistiese como tal, cosa que no es cierto a mi modo de ver, y entonces es precisamente
es curioso que en el relato que hace Yago Seminal, de la crítica que hace, el mayor obstáculo que ve para que funcione el fuero, tal y como existe hasta ese momento, es precisamente toda la manipulación que ha hecho la corona española con respecto a él. Es el argumento que más abunda, aparte de otros que habría que pedirle explicación al señor si pudiéramos, porque él ofrecía como alternativa la Constitución del 37, que no duró más que 10 años. Eso, a cambio, la ley personal podría resolver la supresión del fuero con esa ley, con esa Constitución, ni con ninguna otra española. Claro, hay que ser conscientes de que todo el conjunto de la intelectualidad navarra, hasta ese momento, por lo menos hasta la guerra de la independencia, había formado un bloque, pero firme y consolidado, que rechazaba cualquier modificación del sistema foral, frente a todo el proyecto o todos los esfuerzos que se venían haciendo, sobre todo desde la época de Carlos III, que iban a desmontarlo. Y ya ahí tenemos autores de los que los navarros casi no conocemos nada, pero que tienen una profundidad política impresionante, que desde luego nos muestra una intelectualidad muy diferente de la que se pretende, porque salvo decir que el poder viene del pueblo, que lo dicen, pero de una forma muy, muy suave, porque todas las representaciones que hacen las diputaciones y las cortes, no digamos, pero las diputaciones también a la corona, no sabemos si el rey las leía o no las leía, el hecho es esto: afirman, sí, vuestra majestad es el rey absoluto y tiene la autoridad suprema, pero ha querido que para ser aquí rey, ha tenido que jurar los fueros, ha tenido que jurar que no puede pasar por el juramento, ya no es una cosa tan sencilla, ha tenido que jurar, y que la ley establece, este documento establece que, que en Navarra el rey tiene que estar de acuerdo con las Cortes para poder ejercer su poder. Bueno, esto me parece que es lo más importante y que desde luego cuestiona mucha de la perspectiva que tenemos, no ya de, yo me estoy refiriendo sobre todo a la época ya moderna contemporánea. Sí. Y esto ya cuestiona pero muchísimo cualquier planteamiento en el que se vea pues la predisposición a llegar al acuerdo, que llegar al acuerdo significa pronunciar ante España. Yo creo que ahora viene una conferencia sobre esa Gaceta de Lourdes, que precisamente y es cierto que la Gamazada es un momento, un instante de unión, y que verdaderamente existían distintas opciones y luego enseguida se abren esas opciones. Lo que queríamos es ver aquí cómo se mantienen todavía en un horizonte que luego se abrirá. Bueno, yo doy paso a esa última porque verdaderamente esa Gaceta de Lourdes fue defensora a ultranza de que no se tocara ese régimen. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Amaia Álvarez de Arástegui es catedrática de Derecho, licenciada en Periodismo e investigadora. Fue profesora de la Universidad de Ulster. Tiene experiencia como periodista en La Ría, en Diario de Noticias y como freelance en Irlanda. Lugar al que suele acudir todos los años, ¿no?
Hasta la 20 sí. Actualmente, profesora de Historia del Derecho en la Universidad Pública de Navarra. Y hoy nos va a hablar, precisamente, lo ha anunciado ya Marimar, de las reivindicaciones de la Constitución histórica, de Ángel Sajasera Bildu. Adelante. Eskerrik asko, Maria. Hasteko, eskerrik asko guzti antolatzeagatik eta gonbidapena izatzeagatik. Ezin izan ez lehenago etorri, sentitzen dut, baina beste jardunaldi batzuetan ere egon naiz eta oso interesgarria izaten ari da dena. Muchas gracias por organizar estas jornadas, que han tenido diferentes sesiones, he tenido la oportunidad de participar íntegramente en otras, no en la de hoy, no he podido venir antes, pero muchas gracias por invitarme y muchas gracias por organizarlo, porque creo que es un ejercicio muy necesario en este aniversario y siempre también, ¿no? Hacer este ejercicio de memoria sobre los acontecimientos de la batalla de Noain, en este caso, pero que nos llevan a través de la historia de Navarra a hacer una reflexión más general y nos llevan a la actualidad, ¿no? Esa es la idea de lo que quiero hablaros hoy también, intentar centrarme en un momento histórico concreto del que ya se ha hablado. Xavier Irujo ha hablado también del siglo XIX y ahora también habéis estado comentando la Gamazada. Yo voy a ir un poquito más atrás, a finales del 18 y principios del 19, para hablar, para comentar un poco cuáles eran los debates o los relatos que se estaban haciendo en torno a los fueros en ese momento previos a la ley accionada de 1841. Es muy difícil decir algo nuevo sobre la historia de Navarra. Eso lo digo para empezar, porque ya se ha comentado prácticamente todo. Entonces, la reflexión que quiero trasladaros es un poco de un ejercicio de memoria de lo que se acaba de comentar ahora mismo, precisamente para recuperar esas reivindicaciones que se hicieron antes del 41, en 1841, para mantener las instituciones del Reino de Navarra y que han permanecido en el olvido, y voy a intentar recuperar a través de la figura de Ángel Sajasera de Bildu. Antes de hablar de este personaje, que era síndico de la Diputación y de las Cortes de Navarra, síndico, abogado en aquel momento, abogado oficial de estas instituciones claves para la defensa de los fueros navarros, sí que quería explicar un poquito que hoy voy a hablar sobre este personaje y sobre la Constitución histórica de Navarra. Un poco intentaré desgranar a qué se referían en este momento histórico cuando decían Constitución Histórica de Navarra, pero que quería también comentaros que este es parte de una investigación más amplia que estoy haciendo sobre una comparativa de la Constitución Histórica de Navarra y la Constitución de los Estados Unidos. Entonces hoy no voy a presentar las conclusiones de este proyecto porque todavía estoy en fase muy preliminar, os voy a hablar de la parte navarra, de la cual se ha escrito mucho y hay otros autores que conocen más este tema, sobre todo Fernando Miguel Arena, que ha sido quien más ha escrito sobre el tema del que voy a hablar hoy. Pero como estoy formando parte de este proyecto más amplio de comparativa entre Estados Unidos y Navarra, quería también reivindicar un poco su memoria en esta sesión que creo que se titula, lo tenía por aquí, los relatos o la memoria en el siglo XIX, ¿no? Entonces, pues viene muy a cuento recuperar su memoria porque ha caído en el olvido y sobre todo porque a mucha gente, seguramente no de esta sala, pero le preguntas a ver quién es Ángel Sajasera de Bildu y no saben quién es. Aquí no creo que sea el caso por el público especializado, pero es alguien del que no se ha guardado memoria o no se ha querido recordar como se ha recordado a todos los personajes, como puede ser Llamas y Miranda, ¿no? Que es el que diseñó y el que creó al final la ley paccionada de 1841. Entonces, esto también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Intentamos darle la vuelta a los relatos de la conquista. Esto se hace varias veces en todos los aniversarios, se habla mucho de la conquista, pero es que la batalla del relato se perdió sobre la conquista, hubo una versión oficial sobre la conquista que después se convierte en unión principal, se vuelve a perder ahí
y luego también en los debates de la ley paccionada se ha vuelto a ocultar la memoria de los debates que de verdad se dieron entonces, ¿no? Como de la gamazada y del siglo XX, ni qué contar, ¿no? de toda la memoria que se ha ocultado del siglo XX, de la guerra civil y del franquismo. Pues bueno, este es un peldaño más en la recuperación de esa memoria histórica de la historia de Navarra. Recuperar este personaje, Ángel Sagasta de Lourdes, y este concepto de constitución histórica de Navarra, que a priori parece como una contradicción, pero hay que contextualizarlo, porque constitución parece algo ligado más a la modernidad, ¿no? Al liberalismo de finales del siglo XVIII, sobre todo principios del siglo XIX, algo que no está ligado con los liberales, con la modernidad, con los nuevos tiempos, y por otro lado el detalle de histórica, que parece que, en nuestro caso está ligado a algo más arcaico, ¿no? Con los fueros, con ese pasado navarro que luego se suprime, ¿no? Entonces, precisamente esta reivindicación de constitución histórica de Navarra lo que quiere es adaptar la defensa foral a los nuevos discursos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Por eso se reivindica esa constitución histórica de Navarra. Habría muchísimo que debatir sobre si se puede hablar de la existencia o no de una constitución histórica navarra. Aquí lo que se hace es, a través de este concepto, de estas reivindicaciones, lo que se hace es defender la foralidad en un momento concreto en el que se habla de constituciones, se habla de historicismo, se habla de si hay derecho o no a tener una constitución, ¿no? Entonces, en Navarra se empieza a reivindicar la existencia de una constitución histórica navarra. El concepto navarro surge a finales del siglo XVIII en un contexto en el que las amenazas al régimen foral son por todos conocidas. En la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo a partir del reinado de Carlos III, se empieza a atacar el régimen foral y a enfrentar ese centralismo, y poco a poco se convertirá en un constitucionalismo ya después en el siglo XIX. Pero bueno, el ataque al régimen foral ya es muy palpable en la segunda mitad del siglo XVIII. Y es en ese contexto de cambio. Al final, seguramente si hay uno de los momentos más apasionantes en la historia, es ese cambio del siglo XVIII al XIX, en el que el antiguo régimen se va a ir modificando, adaptando a los nuevos tiempos, el periodo postrevolucionario francés o el periodo revolucionario en Estados Unidos, ¿no? También ese maravilloso momento para la historia de libertades, de derechos, de constituciones, al final va a afectar a Navarra, y Navarra va a intentar adaptarse a ese nuevo marco, esos nuevos debates que se están dando. ¿Cómo intenta adaptarse? Pues a duras penas. Y una de las maneras en las que intenta adaptarse a esos nuevos debates discursivos, a esos nuevos marcos conceptuales que están floreciendo al final en el antiguo régimen y con el nuevo sistema que va a venir desarrollándose después a lo largo del siglo XIX, va a ser la reivindicación de una constitución histórica. Hay tres momentos en los que se reivindica esta constitución histórica como tal. Se podría decir que con otro nombre se reivindicaba antes y también después, incluso hoy en día, ¿vale? Pero es verdad que como tal, este concepto lo tenemos que encuadrar en esos debates de finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. La primera vez en la que se empieza a hablar de esta constitución histórica, o que podemos decir empieza a gestarse esta reivindicación, esta adaptación del marco foral histórico a los nuevos tiempos, va a ser en el debate sobre el sistema, la imposición del sistema de quintas desde la segunda mitad del siglo XVIII. Uno de los ataques, ya sabemos, a finales del siglo XVIII, ataques al régimen foral, al gobierno foral o al ataque a los fueros directamente a las instituciones navarras, que se da de manera más intensa a finales del siglo XVIII. El tema de las quintas y el tema de las aduanas van a copar el debate. También hay otros temas a finales del siglo XVIII, pero van a ser como los dos ejes del debate sobre la foralidad navarra. Y en ese contexto va a ser cuando se empieza a reivindicar, se empieza a ver como algo incipiente la reivindicación de una constitución navarra.
Pero bueno, el segundo punto, digamos, más relevante en ese desarrollo del concepto de Constitución navarra, desarrollo del concepto no, el concepto existe como tal, sino de reivindicación de la Constitución navarra con esa terminología, ya va a llegar pues, a principios del siglo XIX y sobre todo en el contexto pues, de las Cortes de Cádiz, ¿no? Ya en el contexto del debate sobre la Constitución de Cádiz, que se va a aprobar finalmente en 1812, como bien conocéis, bueno, pues también se dan otra vez, es un momento álgido, digamos, de estos debates sobre Constitución histórica, no histórica, y es cuando desde Navarra se va a reivindicar con más intensidad la existencia de una Constitución histórica navarra y la defensa del régimen foral en base a la existencia de esta Constitución histórica navarra. Y ahora podríamos decir, pero si no había una Constitución hasta 1812 en toda la península, ¿no? Hasta después de la Revolución Francesa, cuando estaba también la Constitución o el Estatuto de Bayona en 1808, el primer texto, digamos, liberal que se aplica en el Estado. Pero después de la primera Constitución, ¿no? Así se ven desde la historiografía española, desde la política española, la primera Constitución va a ser la Constitución de Cádiz. Bien, pues en aquellas Cortes de Cádiz que estaba diseñando la Constitución, también se debatía sobre la historicidad, de hecho es una Constitución historicista, la historicidad de Castilla, o se puso sobre el relieve la existencia de una Constitución histórica ya de Castilla, y es cuando se resalta también, viene desde antes, pero se resalta en ese debate una línea de continuidad legitimista de la existencia de España en ese momento, desde el reino visigodo hasta ese momento, ¿no? Se hace como una línea del tiempo para justificar que se necesitaba justificar la Constitución de Cádiz en sí misma. Entonces tampoco es ninguna locura, o tampoco llama la atención desde ese punto de vista que desde Navarra se quisiera reivindicar lo mismo, ¿no? Si lo estaban haciendo con el Reino de Castilla, ¿no? Esa versión histórica de la Constitución, que no había Constitución antes, porque Constitución es un término moderno, pero bueno, se estaban hablando de Constitución castellana histórica, ¿por qué no también de Navarra? Claro, desde Navarra se reivindica la Constitución histórica y lo que se hace es, bueno, pues de alguna manera decir a través de ese concepto que la foralidad navarra va más allá de los fueros, del fuero general, después de las compilaciones, de la recopilación, etc. Y se entiende el fuero como costumbre y como ley fundamental, que al final una Constitución es una ley fundamental. Entonces se le da esa legitimidad a los fueros navarros, reivindicando su origen histórico y diciendo que ya eran leyes fundamentales ya desde la Edad Media. Ese es el argumento, al final, de la Constitución histórica. La reivindicación de la Constitución histórica navarra, como bien sabemos también, pues no tuvo los frutos que se esperaban quizá en los inicios del debate. Pero era un debate muy pertinente en aquel momento en el que se estaban debatiendo las constituciones, el primer constitucionalismo español, que ahora parece, bueno, pues que ha quedado diluida la posibilidad de que hubiera otras constituciones en ese momento. Pero bueno, pues en ese momento también se reivindica la Constitución histórica navarra. ¿Qué ocurre? Que al final, en el antiguo régimen, y quizás esto suena muy simplista, pero en el antiguo régimen no tenemos una separación de poderes. Entonces el poder legislativo era compartido entre el rey y las Cortes, que era la situación que tenía Navarra después de la conquista y la incorporación, ¿no? El poder legislativo, cuando Navarra se incorpora, el Reino de Navarra se incorpora a Castilla, mantiene sus Cortes y el poder legislativo va a ser compartido de las Cortes de Navarra y el rey, y eso va a hacer lo que genere todas las tensiones que conocemos de la Edad Moderna respecto a los fueros, el contrafuero, etc. Pero claro, ¿qué ocurre? Si era un poder compartido, pero ahora con el nuevo constitucionalismo, con el nuevo liberalismo, va a haber una separación de poderes, eso es lo que trae al final la Revolución Francesa, ¿no? Una separación de poderes y otras muchas cosas, pero el eje de la Revolución Francesa es la separación de poderes.
el poder constituyente va a recaer sobre las Cortes. Entonces ahí es donde Navarra se va a enfrentar con el obstáculo, digamos, jurídico-político para reivindicar esa constitución histórica. Sus Cortes tenían un poder compartido con el rey, que se puede criticar más o menos de mil formas, ¿vale? Pero era un poder legislativo compartido, que ahora, ¿cómo va a ser un poder constituyente compartido? En ese momento no se concibe ese poder constituyente compartido. Y eso, más otras cosas que ya conocemos, van a hacer que Navarra quede fuera del debate de Cádiz, ni siquiera se mencionen los fueros, a través de ese olvido foral en Cádiz, ni se confirmen, ni se mencionen en la Constitución de Cádiz. Entonces, bueno, no quiero entrar tampoco mucho en el tema constitucional gaditano, pero los debates de ese momento son muy interesantes para entender todo lo que vendría después y para entender también cómo se defiende la foralidad, ¿no? Cómo se intenta defender esa adecuación de la foralidad navarra a ese nuevo marco constitucional. La Diputación Navarra del Reino, en este momento, a principios del 19, va a defender esa Constitución histórica navarra, va a ser esa agente que va a hacer esa defensa, pero se va a encontrar pues con el Consejo y la Cámara de Castilla, que van a reivindicar su Constitución histórica para todo el Reino de España, según ellos, y que pues se va a enfrentar a este problema jurídico-político de en quién recae el poder constituyente, aparte de otros problemas políticos que no son solo derivados de las Cortes de Cádiz ni de la Revolución Francesa, sino que vienen de atrás y de la segunda mitad del siglo XVIII, y también podríamos retrotraernos a la conquista, ¿no? Pero esta reivindicación de la Constitución histórica de Navarra es significativa porque a través de este concepto vemos el recorrido de la defensa de las instituciones navarras en este momento histórico tan importante. Vemos como primero podríamos ubicar el primer, digamos, punto en el debate sobre las quintas, después en las Cortes el debate sobre el constitucionalismo en Cádiz, que bueno, ese también daría para otra ponencia, ¿no? La representación navarra en Cádiz. Pero bueno, ahí es como que se reaviva esta idea de constitución histórica navarra. No se reaviva, se adapta al final el discurso de la defensa de los fueros al nuevo marco, o sea, no es que se lo inventen entonces. Pero va a ser luego ya después a través de, de Ángel Sagaseta de Lurdo, cuando se vuelva a reivindicar la Constitución histórica de Navarra, y por eso el título de mi presentación es exactamente las últimas reivindicaciones de la Constitución histórica de Navarra, que podríamos decir que vinieron de la mano del síndico de la Diputación y las Cortes, de Ángel Sagaseta. Cuando ubicamos, Ángel Sagaseta de Lurdov nace en 1780, por ubicarnos un poquito, y muere en 1800... Muere en 1843. Pero desde 1818, que esto es lo que nos interesa, va a ser síndico de las Cortes y la Diputación. O sea, va a ser una figura, un jurista clave en las instituciones del Reino de Navarra en su recta final. Va a ser un jurista clave, va a tener un papel totalmente indiscutiblemente relevante, va a defender los fueros, va a ser acérrimo defensor de los fueros y de las instituciones navarras, y hoy en día casi no lo conocemos. Esto es lo que quería destacar y volveré a repetir porque esa es la clave, ¿no?, de los relatos, y esa es la clave de lo que sabemos de nuestra historia y de lo que se ha querido olvidar de manera intencionada. Al final, él era un liberal conservador, pero fuerista radical. Y también fue alcalde de Pamplona durante el trienio liberal, 1820 a 1823, junto al conde de Rulay. Que es un personaje a recordar por diferentes motivos. Y luego destaca porque su obra se opone firmemente a la abolición de las instituciones del Reino de Navarra. Era un liberal conservador que se opone a la abolición de estas instituciones.
Y parece que esto choca con lo que nos han contado, ¿no? De manera simplista. Que si eras liberal no podías defender unas instituciones del antiguo régimen, como eran las instituciones navarras. Entonces este es el relato y la historia de este síndico que se ha querido ocultar, ¿no? Parece que no era compatible ser liberal, defender un nuevo marco jurídico-político en el nuevo contexto, adaptarse a los nuevos tiempos y además defender las instituciones del Reino de Navarra. Entonces, como ejemplo de que sí se podía y que de hecho se hizo, tenemos la obra de Agnes Agaseta de Lourdes. Se opuso a la abolición del Reino de Navarra, de todas sus instituciones. Más concretamente también, su obra más conocida la publicó en 1840, un año antes de la Ley Paccionados. Pero antes de eso, se opone, también tiene escritos y tenemos documentación de cómo se opone y cómo argumenta en contra de la Ley de Confirmación de Fueros de 1939, la famosa ley del 25 de octubre de 1839, que tengo aquí las cifras que no las sé. Al final de la Primera Guerra Carlista, en ese apaño que se hizo, esa famosa ley que decía que los fueros se respetarán siempre y cuando se mantenga la unidad constitucional y la nación española, que es la que recoge esa paradoja y esa contradicción, ¿no? Que se respetarán los fueros por un lado, por otro lado, siempre y cuando no vayan en contra de la unidad nacional y constitucional de España. Esa ley es la clave para entender toda esta primera mitad del siglo XIX en Navarra y de este cambio de régimen, del antiguo régimen al liberalismo. Esa ley lo cambia todo y Agaseta y Lourdes se muestra contrario a esa ley y contrario a la abolición de las instituciones del Reino de Navarra. En 1834, pasamos a contrario a esta ley, publica su obra en 1840, lo hace desde el destierro, porque en 1834 ya es desterrado a Valencia por el último virrey en Navarra, Manuel Lauder, en el contexto de la guerra carlista, porque le acusan de conspiración con el carlismo. Entonces, ya en 1834 ya escribe su obra y su crítica desde el destierro. Y va a morir en Valencia en 1843, 2 años después de la aprobación de la Ley Paccionada. Entonces, hay que imaginarse, ¿no?, la vida de este hombre, jurista, intelectual, político navarro, ¿qué político? Jurista, defensor, foralista, radical, que está escribiendo en contra de la Ley de Confirmación de Fueros de 1839, en contra de la abolición de todas estas instituciones desde el destierro. Entonces, alguien que había sido síndico de la Diputación y las Cortes, alguien que había sido en los años previos, también el trienio liberal, alcalde de Pamplona. Entonces, ya desde ese momento ya se cayó su voz de alguna manera, ¿no? Desde el destierro no podía alzar su voz sus argumentos de la manera en que le hubiera gustado. Pero es que encima el castigo es doble, no solo que fuera desterrado, sino que encima lo hemos olvidado en todo el debate y en muchos trabajos históricos sobre la ley Paccionada, ni se menciona su nombre. Otros sí, ¿no? Ahora se está intentando también recuperar en los últimos 10-15 años. Pero es un hombre que en el momento fue desterrado y después su voz, su argumento jurídico y su argumento de constitución histórica de Navarra, sus reivindicaciones, quedaron totalmente en el olvido. Entonces, su obra principal, aunque tiene otros escritos, es de 1840, se llama Fueros Fundamentales del Reino de Navarra y Defensa Legal de los mismos. Y os animo a buscarla en internet si no la habéis buscado, porque es un documento muy breve de 12 páginas que está muy bien condensado y explica de manera muy clara, no hay margen para dudas, de que se podía reivindicar una constitución histórica navarra y que él lo hizo y que su memoria ha quedado totalmente en el olvido. Parece que el único relato liberal es el de Yaguas y Miranda, ¿no? Era un liberal conservador, pero es verdad que
se podían reivindicar las instituciones navarras desde su óptica. Os animo a leer el texto porque también nos demuestra otro giro que ha habido en el relato desde la conquista. Este es uno de ellos, el que acabo de mencionar, que es el de principios del siglo XIX, y la última reivindicación de la Constitución histórica, lo que acabo de mencionar, pero también a través de su personaje vemos cómo hubo, no sé si giro, pero otro momento importante que ya se ha mencionado en ponencias previas, en el siglo XVII, que va a ser el momento en el que se habla de esa unión ecueprincipal, de ese pacto entre Navarra, el reino de Navarra y el monarca español. ¿Por qué lo menciono? Porque en su texto él también hace alusión a esa unión ecueprincipal y ese argumento que utiliza para reivindicar esa constitución histórica de Navarra es precisamente ese pactismo histórico de los fueros de Navarra que luego se traduce en esa unión ecueprincipal que, sin embargo, es un término que se introduce en el siglo XVII. Entonces es posterior a la conquista. De hecho, es un término de la segunda mitad del siglo XVII y han pasado unos cuantos años desde la conquista. Entonces también este personaje histórico y su texto también nos puede hacer reflexionar también sobre ese relato, ¿no?, del siglo XVII. Por un lado tenemos la conquista, la batalla de Noain, el año que viene el aniversario de Amallur, todo este momento de conquista militar y esa defensa de los fueros y de la independencia navarra, de la federalidad navarra, primero de manera militar, fracasada, pero primero de manera militar, y después en el siglo XVII esa defensa de las instituciones navarras que se convierten en la defensa de ese pactismo, de esa unión ecueprincipal, que, también eso es un giro en el relato que creo que merece la pena recordar, ¿no?, de esa transformación de cómo se cuenta la conquista en el siglo XVI y cómo se le da un giro a cómo se cuenta la conquista en el siglo XVII, hasta el punto que luego, en el siglo XIX, cuando Sagaceta de Lourdes está haciendo la reivindicación de la Constitución histórica navarra, él también, él y todos, la mayoría de sus contemporáneos foralistas, reivindican esa unión ecueprincipal, ¿no? Entonces habría que cuestionar diferentes relatos en diferentes momentos de la historia, pero a pesar de ello, creo que es un personaje que merece la pena sacar a la luz, recordar que fue desterrado, recordar su reivindicación y recordar ese concepto de constitución histórica navarra también. Y que la constitución histórica estuviera ligada a esa tradición foral, ligada al pactismo de unión ecueprincipal, también habría que hacer una reflexión sobre la relectura que se hizo del pactismo foral navarro de la Edad Media, la relectura que se hace en el siglo XVII y la reivindicación que se hace en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, a través de la figura de Ángel Sagaceta de Lourdes y otros tantos que no he podido mencionar en este momento. Pero creo que merecía la pena centrarnos en este autor, más que nada porque hemos hablado de la ley paccionada y del siglo XIX también en ponencias previas. No me quiero extender más porque la cosa es grave, ya lo siento. Eskerrik asko guztiei eta, eskerrik asko gonbidatu nahi Dos cuestiones que me parece que merece volver sobre ellas. La primera es la que te has referido al hecho de la Constitución de Navarra. Desde mi punto de vista, y no soy quien ha levantado la libre esto, ni muchísimo menos, ya la Carra habla de constitucionalismo e igualmente lo hace Otamendi Betancourt. Yo lo que propongo, me parece muy interesante esa comparación que pretendéis hacer de la Constitución estadounidense con el fuero, pero verdaderamente los puntos de contacto son tan grandes,
son tan grandes por tantas razones, que con toda se puede afirmar perfectamente que eso es una constitución. Que no tenga la forma de una constitución moderna, desde luego, pero se puede seguir en ella desde los principios originales que están en el prólogo del fuero general, y en el que hacen más que una teoría. Estamos en la Edad Media todavía, y bastante, bueno, al principio de la hoja casi, y lo que hacen es, más que una teoría, presentar un modelo que luego, de manera abstracta, va a coincidir con el que pueden hacer Locke, Hobbes y otros, sobre el origen del Estado y demás. Y eso lo vemos como en un caso concreto, en el fuero de Navarra, cuando se refiere al fuero de los Ugarbe. Ya sabemos que no existió como tal, pero que en el imaginario de aquellas personas pues constituía verdaderamente una realidad tan clara como, bueno, pues como todo lo que dicen en ese prólogo, en el que se refieren también a la conquista musulmana de la península ibérica, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos en lo que es lo central, desde luego es inequívoco, tenemos que concluir que eso es una constitución. Luego, si analizamos otras partes del fuero, veremos que también recoge lo que podríamos decir una declaración de derechos. No es una declaración de derechos en un sentido moderno, pero sí es una fijación de deberes y obligaciones de los navarros con respecto al rey y del rey con respecto a ellos. Y en el libro, en el título primero del fuero, es donde aparece: fue establecido por fuero en España de rey al zar, porque ningún hombre que les pudiese mandar, que fuese malo, les pudiese mandar, fuese malo. Por eso concello todo es pueblo. Fijaros que ya aparece aquí el concepto clarísimo de pueblo. Todo es pueblo, concello, que es la reunión, todo es pueblo, lo alzaba primero les jurás lures foros. Está ahí clarísimamente. Primero, o sea, como va a decir la carta, primero es la colectividad y luego el rey que es la ciudad. Eso es el constitucionalismo, una monarquía constitucional. Bueno, podría ser mucho más, pero con respecto a esa caseta de Lourdes, es decir, bueno, es una personaje que a mí me atrae desde hace muchísimos años, precisamente por esos trabajos, pero he seguido bastante su trabajo como síndico de las Cortes y de Diputación. Desde luego es un constitucionalista, no voy a decir liberal, claro que es liberal, pero quiero decir, para no confundirlo con lo que entendemos por liberal aquí, es un constitucionalista acabado, siempre diciendo: aquí está el límite de lo que puede hacer la Diputación, porque esto es lo que le han mandado las Cortes, siempre, y defendiendo, por supuesto, la originalidad del poder de Navarra. Bueno, pues te digo, o me parece a mí, que este señor es más bien el epígono que no el principio de ese foralismo que a veces también Marinalera, ¿cómo se llama? Miquelarena, lo ha calificado de foralista saltado. Hombre, si es un foralista saltado, Florencio García Goyena será un liberal exaltadísimo. A mí me parece que no dice nada, no dice nada nuevo, bueno, nada nuevo, si lo dice de otras palabras, pero casi lo mismo que vienen diciendo el cuerpo de síndicos de esas dos instituciones de Navarra, en donde se ve que verdaderamente hay un trasfondo de gente que conoce con una claridad la situación de lo que es el fuero, que desde luego lo defienden hasta en Madrid, con mucho cuidado, como decía ya en el año 71
78 le decía ¿cómo se llamaba? Naval San Martín les decía a propósito de una exposición que iban a hacer al rey: cuidado con decir que el pueblo, en el pueblo está el poder, el origen del poder. Porque entonces dicen, nadie en Europa, era una década antes y más de la Revolución Francesa, nadie en Europa nos apoya. Ahora, bueno, pues siempre lo que venían diciendo las Cortes y la Diputación desde el siglo XVII era que las cosas eran así en Navarra y el rey les había jurado. No entraban ya a decir lo que en definitiva está diciendo el fuero: concello lo es pueblo. Ahí está el poder. Eso es la esencia de todo constitucionalismo. Bueno, sí, que no, estoy totalmente de acuerdo. Y por puntualizar, sí que la Constitución Histórica Navarra, o sea, la comparativa que estamos haciendo con Estados Unidos es precisamente desde el punto de vista de lo que comentabas, que aquí no he entrado a ello, pero de cómo se le limitan los poderes al rey, ¿no? También, o sea, es algo medieval que no es único en Navarra, hasta más naciones reales, ¿no? Pero bueno, de esa contribución a darle voz al pueblo, que podemos decir que esa representación del pueblo en la edad media. El mayor panegírico que se ha hecho del fuero de Navarra lo hizo la Comisión Constitucional de las Cortes de Cádiz, en donde como último argumento opone a los absolutistas de que para aquellos que se creen que este sistema, estamos hablando del sistema constitucional, no está vigente en España, ahí está el caso de Navarra, una de las provincias más felices de la monarquía, y le dedica página y media o más a analizar cómo funciona el sistema. Lo hace de una forma, bueno, pues ideal, y lo cierto es que tenía muchas dificultades, pero sobre todo por culpa de la corona. Pero verdaderamente luego lo van a recoger los liberales. O sea, es que eso es lo curioso, que dicen que parece que se margina el aspecto foral, y sin embargo cuando hay conflicto en Navarra siempre hasta los liberales aceptan también, los militares liberales, que efectivamente los navarros ya saben lo que es el constitucionalismo, y lo dicen los propios dirigentes navarros. O sea que sí que se conocía aquello. Otra cosa es que luego se ocultase, sobre todo como hicieron los progresistas y demás, porque, claro, reconocer que el fuero era constitucionalismo, porque se echaba por tierra todos sus argumentos. Bueno, y vale. No sé si me alargaré mucho, me meteré en un jardín, no lo sé. Yo primero felicitar a Marimar, a Germari y a todos los ponentes que me han hecho fenomenal. Y me parece, empezando por lo que has dicho, me parece interesante lo que vais a hacer entre la Constitución de Estados Unidos y los pueblos de Navarra, pero yo creo, en mi opinión, que tienen muy poco que ver. Es que son dos textos muy diferentes. Unos fueros medievales no son una constitución moderna. La Constitución de Estados Unidos nace como fruto de una independencia de unas colonias. Navarra es conquistada e incorporada. Es muy distinto. Yo creo que son cosas diferentes. Pero se van a comparar los debates también de reivindicación de constitución histórica también al mismo tiempo. Eso es verdad, pero yo creo que claro que el texto es diferente. Pero bueno, van a ser más similitudes o comparativa conceptual, diciendo también, reconociendo las diferencias. Claro, es que yo creo que hay muchas más diferencias que similitudes. Son dos momentos en la historia muy diferentes. Un reino no es un estado, ni es una colonia. Navarra no era un estado, era un reino medieval. ¿Con qué sistema? Pero no es un estado. Un reino. No se puede comparar un reino medieval. Yo le he dejado hablar a usted, perdone. Un reino medieval no es un estado como lo comprendemos hoy en día, ni
ni siquiera a partir del siglo XVIII, XIX, no es lo mismo. O sea, Navarra tenía unos fueros, pero yo creo que llamar a esos fueros constituciones es muy arriesgado. ¿Qué es esto? El reino de Navarra. El pueblo tenía todo el poder. No, era en un reino... Llamar de reino medieval suena un tanto peyorativo. Peyorativo no, es la realidad de la historia. Navarra fue un reino medieval. Navarra fue un reino medieval, no un estado independiente. Era un reino independiente, pero un reino no es un estado. Sí, es muy distinto. Es muy distinto. Por eso se dice Navarra estaba recuperar. Que era un estado, claro que sí. Era un estado. No se puede decir que Mira, Navarra fuera un estado. El reino francesa, además francesa, simplemente una colectividad sobre un territorio y que acepte que hay un poder que organiza todo lo que tiene toda la autoridad sobre la población y sobre ese territorio. Eso ya es un Estado, en la definición de Montcarrera. Sí que vienen algunos, no, que el Estado tiene que ser como lo dice Baudelaire. ¿Y por qué tiene que ser como lo dice Baudelaire? Baudelaire habla de la realidad francesa, pero no conoce la realidad de Navarra. Si empiezas entonces a comparar así, claro, vas a encontrar infinidad de diferencias. Pero lo que no me parece correcto es que digas, no, es que es un reino medieval, y esto es un Estado. Un reino medieval es España, por ejemplo. Es reino medieval. Si es reino, puede ser lo mismo medieval que moderno que de la época constitucional. Me da lo mismo. Eso no es lo que caracteriza a un Estado y al poder del Estado. Un Estado es el poder soberano, y el poder soberano es aquel que se tiene como supremo a sí mismo y no acepta ninguna incidencia de los demás. Y esa es la situación histórica de Navarra hasta la conquista. Y luego será un Estado sometido, pero seguirá siendo Estado, como lo han sido pues, los protectorados y los fideicomisos. O sea que hay que afinar a veces los conceptos porque nos los dan demasiado hechos y a veces no del todo, no con toda la perspectiva que ofrece, ¿no? Perdón. Estamos entrando en un terreno que no es exactamente este. Que estaría muy bien abrir el debate, efectivamente, es un poco lo que se pretendía con estas jornadas, en realidad con todas las actividades y todas las conferencias que se vienen dando desde enero. Es decir, revisar, ver todas las tendencias historiográficas y llegar a ver en qué se basa cada una, cómo funciona y contrastar esas tendencias historiográficas para acercarnos lo más posible a la realidad. Y acercarnos lo más posible a la realidad histórica es efectivamente seguir la documentación, pero toda la documentación. Toda. Es decir, ver efectivamente qué se da y qué. Una cosa son los conceptos que hoy tenemos y efectivamente en la época medieval no los tenían exactamente iguales, y otra cosa es ver cómo funcionaba y qué instituciones tenían y dónde realmente residía el poder, aunque los reyes intentaran pasárselo por donde quisieran y imponer su voluntad. Pero, de hecho, si hay unas leyes que están por encima del rey, aunque ésta se las quiera saltar, habría que matizar mucho, como está diciendo Miquel y como están diciendo, sin ir más lejos, Xavier y Lujo. Xavier y Lujo, en las jornadas medievales de Estella, presentó su estudio y dijo, no, los fueros, el fuero general era una auténtica constitución, y lo justificó, se le echaron encima y dijo, no, vamos a compararlo con todos, para que no digáis que es un reino medieval, vamos a compararlo con el resto de las instituciones y de funcionamiento de los reyes europeos. No tiene parangón. Entonces, hay que matizar mucho y hay que conocer mucha documentación y hacer mucha investigación seria y sobre todo contrastar.
pensar que todos somos muy subjetivos, puesto que somos sujetos, y la objetividad, lo más próximo a la realidad y lo más próximo a la objetividad sería el contraste de todas esas subjetividades, lo mismo en investigación que en todo lo demás. Si os parece, si no hay más intervenciones, podemos dar por terminado y nos podemos emplazar a otros momentos y a otras... Yo simplemente quiero pedir disculpas porque mis intervenciones han son muy largas. demasiado. Sí, eso supone... Y no es un problema de mi manera de expresarme. Así que perdonen todos los que... Muchísimas gracias por todo.